Muy buena, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Estoy un día más con vosotros para poder compartiros la palabra que se encuentra en Génesis 25, versículo 27. Dice así la maravillosa palabra: en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tienda, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Mira, mi querido hermano, aquí estos dos hermanos eran muy diferentes, aunque se engendraron juntos en el mismo vientre y nacieron juntos, pero era muy diferente, hermano, en la forma de actuar y en la forma de pensar. Porque Esaú era un hombre brusco, bruto, duro, y era un hombre carnal, era un hombre que se aferraba en lo material, en lo físico. Pero Jacob no. Jacob era un hombre pasivo, tranquilo. Jacob lo pensaba. Jacob era el elegido de parte de Dios. Sí, Jacob era el elegido de parte de Dios para hacer las 12 tribus de Israel. Sí, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con Jacob. Dios tenía un plan con Jacob. Y aquí vemos que Esaú, un hombre carnal, vende su primogenitura. Se la vendió a Jacob. Déjame decirte, mi querido hermano, déjame hablarte que en aquellos tiempos la primogenitura, de ser primogénito, de tener la importancia de ser mayor, de hablar primero, de dirigir y ordenar su casa, lo mismo que la casa de su padre, que sus hermanos. Y le pasó la primogenitura a Jacob. Y él la dio, hermano, muy gustoso, por el plato de lenteja. Sí, él la vendió muy gustoso y se comió aquel plato de lenteja. Dice que se lo comió, hermano, con mucho deseo. Déjame decirte, déjame hablarte que hoy la palabra de Dios te está diciendo, te está hablando, que el verdadero cristiano, que la verdadera mujer de Dios no tiene que vender a Jesucristo por lo material. Un hombre cristiano no tiene que vender a Jesucristo por lo material. Hoy la palabra de Dios te viene diciendo que Esaú vendió
su primogenitura por un plato de lenteja. Déjame decirte, mi querido hermano, que esto lo hace aquellas personas que realmente no están convertidas al Señor. Aquellas personas que le dan igual de llevar un legado, que le dan igual de todo, que pasa del tema, que pasa que si Dios lo nombra o no lo nombra, a Saúl le daba igual. Saúl pasaba de Dios. Saúl rompió con su primogenitura, rompió con la herencia del padre, rompió con la heredad de Isaac y de Rebeca. Saúl corrió como un cabrito en celo y se fue a pecar con las mujeres cananeas. Esaú fue amargura y lágrima en los ojos de Isaac y de Rebeca. ¿Por qué? Porque rompió el pacto de Dios y se fue y cogió mujeres cananeas, mujeres paganas, mujeres que tenían otras tradiciones que no eran las tradiciones del pueblo de Israel, y tomó mujeres cananeas que servían a otros dioses. Esaú era un hombre bruto, duro, que le plantaba cara a todo lo que viniera y se llevaba por delante a todo el que viniera. Esaú barría con todo, fuese de Dios o no fuese de Dios. Sí, Esaú primero exponía, hermano, sus pensamientos, sus ideales. Primero ponía los deseos de su carne. Sí, mi querido hermano, y arrebasaba con todo lo que le pertenecía a Dios y a su herencia y a sus familiares. Déjame decirte, mi querido hermano, que Esaú no le importó vender qué plato de lenteja. Esaú no le importó vender su primogenitura por aquel plato de lenteja. No le dolió, hermano. Déjame decirte que hoy hay muchísimas mujeres que han entregado a Jesucristo por lo material. Hoy se ven y se están viendo y las tienes ahí en la iglesia haciéndose pasar como realmente están bien delante de los ojos del Señor y están haciendo lo correcto. Pero déjame decirte que en la vida espiritual, en el mundo espiritual, se ve realmente cuál les lleva el espíritu de Saúl. ¿Por qué? Porque vemos mujeres verdaderamente siervas del Señor, que han estado sirviéndole al Señor, que han sido grandes mujeres de Dios. La vemos que han vendido su primogenitura, hermano, por un plato de lenteja. La vemos que han vendido a Cristo su vida espiritual. La han vendido, hermano, por los placeres de la carne, por los placeres humanos, por los placeres de los hombres materialistas, por tener dentro de sus vidas un hombre con una buena posesión de un nivel de estudio elevado. Vemos que hoy en día esas mujeres se han vendido a los títulos. Ellas han vendido a Cristo, han entregado a Cristo por los títulos empresariales, por los títulos de un empresario, por tener un empresario en su casa, por tener un hombre carnal. Déjame decirte que hoy la palabra de Dios te viene diciendo que no seas como Esaú, porque Esaú lo perdió todo dentro de la casa de Dios, dentro de la vida espiritual, por ser un loco, por ser un rudo,
por ser un tastarudo, por ser un dejado y un descuidado de Dios. Déjame decirte que hoy la palabra te viene diciendo que no seas como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Déjame decirte, mujer, que tú has vendido a Cristo, tú has vendido tu vida espiritual por un hombre mundano y por meter en tu casa un hombre empresario. Y tú has vendido a Cristo por tener ese hombre en tu casa, por tener ese hombre con título en tu casa. Has vendido a Cristo por los títulos. Has echado fuera de tu vida a Jesucristo, al que se clavó en la cruz por amor a ti, al que llevó todos los pecados del mundo a la cruz del Calvario y se dejó matar por amor a la iglesia. Y tú has entregado a Cristo por un hombre carnal que te lo encontraste en la calle, por un hombre que ni siquiera conocía al Señor, lo cogiste antes de contraer matrimonio con él, fornicaste con él. Antes de llegar al matrimonio, pecates con él, fornicates con él, por revelación de parte de Dios, porque Dios es el que todo lo sabe, y Dios es el que todo lo revela, y Dios saca a la luz lo más oculto de las entrañas de las tinieblas. Dios lo manifiesta y lo saca a la luz, y lo da a conocer a aquellas personas que realmente tiene la visión de Dios. Y tú fornicaste con él antes de llegar al matrimonio. Y tú engañaste a la iglesia. Y tú engañaste al pueblo de Dios. Pero a Dios no lo engaña nadie. Pero a Dios no lo engañaste. Así que tú bendite a Cristo, a un hombre mundano. Tú bendite tu espiritualidad, tu vida espiritual, tú se la has vendido a un hombre mundano por 4 títulos que tiene ese hombre de empresario. Sí, así que déjame decirte que la boca de Dios no se va a callar, no se va a quedar callada. La boca de Dios tiene que hablar, porque Dios tiene puesto sus pies aquí en la tierra. Dios tiene puesto aquí en la tierra su boca, sus oídos y sus ojos. Y Dios tiene aquí en la tierra sus profetas para que hablen, para que saquen todo lo que se practica en las tinieblas a la luz. Así que tú bendite a Cristo, a un hombre mundano, a un hombre pecador, a un hombre de la calle. Y tú has vendido tu espiritual, tu vida espiritual la has vendido por 4 títulos. Sí, sí. Así que te voy a seguir hablando más de la bendita y hermosa palabra. No a nosotros, sino a su nombre. No a nosotros, sino a su nombre, porque nos da la gloria, el honor y la victoria. Porque si tú eres carnal, tú no puedes andar dentro de una iglesia con las armas de Cristo, porque las armas son de Cristo, las armas son de Cristo, y tú estás administrando las armas con pecado, y Dios tiene que hablar, y Dios tiene que mover, y Dios tiene que chillar, y Dios tiene que respirar, y Dios tiene que mover las cosas que están mal hechas para enderezarlas. Sí.
Lo del mundo para el mundo, lo de Dios para Dios. Mi vida ha cambiado de dueño, Jesucristo es mi Señor. Lo del mundo para el mundo, lo de Dios para Dios. Mi vida ha cambiado de dueño, Jesucristo mi Señor. Mi Señor es Dios, es Jesucristo. Mi Señor se llama Jesucristo. Ese es mi Dios. No lo del mundo, no los títulos, no. Sin Cristo yo no puedo vivir. Yo no sé tú, pero yo sin Cristo no puedo vivir. Mira, que me falte todo. ¡Ja! Que me falte todo, menos la presencia de Jesucristo en mi vida. Sí. Porque con Cristo lo tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo. Porque con Cristo lo tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo. Pero sin Cristo no tengo nada, no tengo nada. Con Cristo lo tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo. Pero sin Cristo yo no soy nada, yo no soy nada, no soy nada. Mi alma te alaba, Padre Jesucristo, bendito sea tu nombre, Padre, todos los días no es lo mismo. Primera de Corintios 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibes las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puedes entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá más? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, aquí te está diciendo la palabra que el hombre natural, el hombre carnal, el hombre mundano, no puede entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que estar convertido, porque tiene que primeramente estar limpio, está convertido, tener una mente espiritual. Y cuando esté convertido, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, entonces discernirá todos los pensamientos que vengan de parte de Dios. Sí, mi querido hermana, dice, mira, lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humanamente, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puedes entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre carnal no puede entender las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él es locura. Para él no las puedes entender, que fue lo que le pasó a Esaú. Por eso vendió a Esaú su primogenitura, porque Esaú no era un hombre de Dios, no amaba al Señor. Y era un hombre carnal, porque él no le dio mérito a la primogenitura. ¿Por qué? Porque no era un hombre espiritual y la despreció al no saber y a no entender lo que Esaú poseía en él. Sí, ¿por qué se la compró Jacob? Porque Jacob tenía el conocimiento de parte de Dios y entendía lo que era la primogenitura. Sí. Así que aquí te está diciendo que el hombre natural no puede percibir lo espiritual, lo que viene de parte de Dios, porque es discernirse
espiritualmente. Sí, por eso un carnal, un hombre mundano, no puede estar con una mujer espiritual. Porque aunque quiera él, no puede. Porque no tiene una mente espiritual, no está lleno del Espíritu Santo. No piensa, no juzga como el espiritual. No ve como el espiritual. No comprende, no entiende como el espiritual porque vive en una mente carnal. Vive en un cuerpo carnal. Sí, mi querido hermano, sí, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual o espiritual. Es decir, una mujer espiritual tiene que estar con un hombre espiritual, porque hay que acomodar lo espiritual, mi espiritualidad, yo la tengo que acomodar con otro pensamiento espiritual. Yo no la puedo acomodar con una mente carnal, porque no me va a entender, porque para él va a ser locura, porque para él va a ser un choque, no va a poder entrar, no va a poder discernir mis pensamientos, mis ideas, mis predicaciones, no las puede entender y a él se le va a formar aquí un peso satánico aquí, va a ser una guerra tremenda aquí, que se le va a formar ahí una nube satánica y se le va a crear ahí una película y se va a inventar ahí historias raras y va a pensar, está todo loca, pero bueno, a mí me conviene, ¿por qué? Porque tiene un buen porvenir y me gusta la fama y me gusta también claramente fornicar con ella, porque a los carnales le apetece fornicar con las cristianas, ¿por qué? Porque hay un demonio dentro de ellos de naturaleza carnal que quieren destruir lo espiritual. Imitan lo que es lo espiritual, pero no pueden discernirlo, porque para entenderlo tienen que estar convertidos con el Espíritu de Dios. Sí, mi querido hermano, sí. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque un hombre o una mujer que no tenga la mente de Cristo no puede pensar como un cristiano, no puede saber conocimiento de Dios, no puede convivir contigo porque son pensamientos contrarios, porque para él es locura, pero para nosotros es salvación, crecimiento, victoria. Sí. Así que te voy a seguir hablando un poquito más de la bendita y hermosa palabra. Segunda de Timoteo, 3 de Timoteo, versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado. Arrastran, dice, arrastradas por diversas cupiscencias. Esto le dijo Pablo, hermano, está la carta de Pablo que mandó a las iglesias de Efesio. ¿Con quién? Con Tito. Con Tito. Mira, dice también, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días, ¿quiénes están viviendo esos postreros días? Nosotros
somos los postreros días, que estamos viviendo los días de Pablo, que Pablo mencionó en esta carta. Dice, también debemos saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobediente a los padres, ignorantes, impios, sin efecto natural, incapables, amadores, impetuosos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de las, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitar, porque de estos son los que se meten en las casas y lleva cautiva a las mujercillas cargadas de pecado. Anda, arrastradas por diversas concupiscencias. Arrastrada por diversas concupiscencias pecaminosas. ¿Qué dice Pablo? Evitad a estos hombres que vendrán en los últimos tiempos, que se meten en las iglesias, que son los que llevan a las mujercillas cargadas de pecado de concupiscencia, hermano. Aquí te lo está diciendo claramente Pablo en Tito 3, versículo 4, 5, 6, 7. Sí, mi querido hermano. Así que te voy a seguir hablando un poquito más de la bendita y hermosa palabra. Segunda de Corintios 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mira, mi querido hermano, que el cristiano, aunque vivimos en la carne, no nos tenemos que dejar llevar ni guiar por los deseos de la carne. No tenemos que dejarnos caer, hermano, en los brazos de los pecadores, en los brazos de los demonios, en los brazos de las mujeres pecadoras. No tenemos que por qué andar como los mundanos. No tenemos que por qué practicar con los mundanos. Nosotros somos espirituales. Nosotros tenemos la mente de Cristo para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento que viene a atacar a Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos las armas del Espíritu Santo para pelear con todo argumento, con toda altimaña de Satanás, del diablo, que viene a derribarnos y que viene a matar nuestra vida espiritual. Nosotros debemos de presentar a Cristo a través de nuestros hechos, a través de nuestras obras. Nosotros tenemos que imitar a Cristo. Nosotros tenemos que hablar y pensar como Cristo. Nosotros tenemos que representar al Dios vivo, al Dios tres veces santo, al Dios todopoderoso, a Jesucristo, que se crucificó en la cruz por amor hacia nosotros. Sí, mi querido hermano, nosotros tenemos que derribar todo argumento que viene de parte de Satanás. Nosotros tenemos que derribar todos malos espíritus que se levanta en contra del conocimiento de Dios en nuestras vidas. Nosotros no tenemos que correr con los adulterios, nosotros no tenemos que correr con los fornicarios, nosotros no tenemos que comer con los hombres mundanos que vienen a destrozar
el cuerpo de Cristo en nuestras vidas. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, y te dejo con esta maravillosa palabra, ponla por práctica, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y hasta otra. Y lo del mundo para el mundo, lo de Dios para Dios, mi vida ha cambiado de dueño, Jesucristo mi Señor. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No le des la carne, no le des lo prudido, no le des lo corrompido, no le des lo contaminado, porque mi Cristo vale mucho. Mi Cristo no se merece un hombre lleno de pecado, de contaminación, porque mi Cristo está lleno de poder, de gloria, de bendición y de victoria y de luz. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja! Lo del mundo para el mundo, lo de Dios para Dios.